Apreciados amigos, nos alegra estar con usted nuevamente aquí, como siempre, en nuestro programa Audiencias. Este programa es un programa que hacemos con el propósito de ahondar más en la pedagogía de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, y conocer muchas facetas de invitados especiales que con toda seguridad aportan luces, conocimiento a esa pedagogía y esa cultura que queremos desarrollar todos los días. Pues bueno, en el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Arias. Él es coordinador de la División de Infancia y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Asimismo ha sido exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario actualmente de la Universidad Santo Tomás, que maneja el módulo penal. Doctor Juan Carlos, nos alegra mucho que usted nos esté acompañando aquí en Audiencias. Muchas gracias, doctor Espíndola, por la invitación al programa. Bueno, el doctor Juan Carlos es un profesor que lleva en la sangre, que lleva en el ADN la vocación de enseñar. Y hoy usted dirige el módulo penal en la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo ha sido esa experiencia un poco con sus alumnos? ¿Cómo ha sido una experiencia en la universidad, en la cátedra universitaria? Pues la cátedra universitaria es una experiencia supremamente satisfactoria y gratificante en la medida en que uno se encuentra con el trabajo de los compañeros, pero además se encuentra con todas las inquietudes y con todas las curiosidades y todas las ganas de los estudiantes. Es por eso un compromiso grandísimo el que uno tiene, porque pues tiene que tener la capacidad para dar respuesta a todas esas expectativas. Doctor Juan Carlos Arias, usted como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal, pues tenía que llevar una cantidad de procesos, pero contémosle pedagógicamente a los televidentes de dónde aparece la figura de la casación. ¿Qué es la casación? Bueno, digamos que la casación es un recurso extraordinario. En principio, para decir que es extraordinario, tenemos que decir que hay recursos ordinarios. El recurso ordinario es el recurso de apelación. Digamos que las sentencias, el proceso termina la primera instancia con una sentencia que puede ser apelada, y viene entonces la apelación abre la segunda instancia. La segunda instancia implica el agotamiento de la vía judicial, en tanto el derecho se tiene a apelar las sentencias condenatorias o absolutorias, según como se entienda, pero ahí termina en principio la vía ordinaria. El recurso es extraordinario en tanto la Corte Suprema de Justicia extraordinariamente puede ocuparse de algunos asuntos en los que las sentencias son ilegales o inconstitucionales. O sea, poniéndolo como en blanco y en negro, si un colombiano es condenado penalmente por alguna circunstancia y él siente que la condena es abiertamente ilegal o abiertamente inconstitucional, él lo que hace es que va ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y casa el negocio. ¿Es así? Él plantea primero el recurso de apelación. Digamos que la segunda instancia, que son los tribunales superiores de distrito judicial, son los que deciden el caso. Si la decisión del tribunal se considera ilegal o inconstitucional, se va al recurso extraordinario de casación. La Corte lo que hace es conocer en recurso extraordinario de casación las demandas de ilegalidades o inconstitucionalidades de la sentencia. Así, este ciudadano considera que su sentencia es ilegal, puede interponer recurso de casación y le plantea a la Corte Suprema de Justicia las razones por las cuales el fallo es ilegal y por qué debe ser casado. Casado quiere decir que debe ser rota la sentencia, y en ese orden, pues la Corte, de acuerdo con el estado en el que quede el proceso o el estilo de la decisión, pues decide qué hacerse. Pero en principio la casación lo que busca es romper una sentencia ilegal o inconstitucional. ¿Por qué es tan complicado, doctor Arias, hacer una casación? Porque tengo entendido que no todos los abogados son especialistas en casación. Aunque es un documento, es un alegato, es una defensa, ¿por qué es complicado? ¿Qué formalidades debe tener una casación para que sea admitida como un elemento de defensa? Digamos que la exigencia técnica del recurso de casación está dada en las causales. ¿Cuáles son las causales de casación? Digamos que uno va a la Corte a decir la sentencia es ilegal. ¿Y por qué es ilegal una sentencia? Pues básicamente porque se inaplicó una ley, se aplicó una ley que no debía aplicarse, o la ley que debiendo aplicarse se interpretó erróneamente. Digamos que son los tres motivos por los cuales una sentencia puede ser ilegal. Digamos que en ese orden, el punto es poderle plantear a la Corte por qué la sentencia es ilegal sin hacer un alegato de instancia. En otras palabras, en el recurso de casación no se discute si la persona es inocente o culpable, sino si la sentencia es ilegal o no. Digamos que la gran dificultad fundamentalmente está en poder hacer una demanda de casación sin que sea un alegato de instancia, y el alegato de instancia son los planteamientos que hacen las partes en la primera y la segunda instancia. Digamos que por esa razón el contenido de la demanda de casación es fundamentalmente el cargo de ilegalidad de la sentencia, sin importar en principio las consecuencias de la casación.
O sea que lo que se dice es: corte, la sentencia es ilegal por tal razón, no que la persona condenada o absuelta lo fue injusta o ilegalmente, sino que la sentencia es ilegal. Digamos que es un juicio de casación, un juicio de legalidad que se le hace a la sentencia en la perspectiva de romperla. Es fundamentalmente... Usted me estaba comentando, micrófonos, que esa figura es una figura que nace en el derecho francés. Explíquenos un poquitico el origen de la figura de la casación en el marco del derecho francés y el derecho romano, además. Digamos que en principio el Estado de Derecho comienza a surgir con las revoluciones burguesas y específicamente con la Revolución Francesa para nosotros. Y digamos que el principio de legalidad que surge del Estado de Derecho lo que empieza a plantearse es que todo tiene que estar regulado por el alcance de la ley. Digamos que lo que hace el revolucionario francés es cuidarse de que la ley se aplique de manera estricta y que nadie cree leyes sino el Congreso, el legislador. Digamos que en ese orden lo que hace el revolucionario francés con el recurso de casación es asegurarse de que un juez, so pretexto de interpretar la ley, no cree leyes, no invente leyes y por tanto que las sentencias no sean ilegales. Digamos que lo que hace el revolucionario francés en ese esquema es inventarse un tribunal de naturaleza política para controlar que las sentencias sean legales. Digamos que es fundamentalmente el objetivo del recurso de casación. Digamos que desde ahí es que empieza a plantearse que la aplicación formal de la ley es el supuesto del Estado de Derecho, del principio de legalidad. Digamos que lo que hace el recurso de casación es proteger las sentencias para que los jueces no se salgan del contenido de la ley. Me decía que el abogado que casa, o el casacionista, como se llama, tiene que hacer de defensor, pero de la norma, no tanto de la persona. Se hace una defensa propia de la norma. Digamos que un poco la ficción que uno entendería para hacer la demanda de casación es entender que el casacionista se convierte como en una especie de acusador de la sentencia. Lo que busca el acusador de la sentencia, que es lo que hace el casacionista, es buscar que la sentencia sea casada, que la sentencia muera, por decirlo de alguna manera, y en ese orden, para poderlo plantear, tiene que mostrar que la sentencia es ilegal. Digamos que lo que hace es como una especie de acusador, y quien fue beneficiado con la sentencia, cuya muerte se está buscando, pues es la persona que se opone a la casación, y el juez, que es la Corte Suprema de Justicia, es el que dirime la controversia. Digamos que lo que hace el casacionista, que es el abogado que hace la casación, que puede ser el fiscal o puede ser el abogado defensor, lo que busca es la condena a muerte de la sentencia, para decirlo gráficamente, y en ese orden lo que busca, lo que pretende es que la sentencia quede sin efecto, y por esa razón es que la Corte no puede corregir los defectos de la demanda porque se convertiría en juez y parte. Estamos en nuestro programa Audiencia, vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso?
El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores, para que el comercio marítimo fluya, para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Volvemos nuevamente con ustedes aquí con nuestro programa Audiencias. Doctor Arias, usted actualmente es el coordinador de la División de Infancia y Adolescencia de la Defensoría Pública. ¿Cuál es la función en particular que le toca hacer en esta institución del Estado? Digamos que lo que hacemos es, soy coordinador académico de los defensores públicos de infancia y adolescencia. Los defensores de infancia y adolescencia lo que hacen es defender los derechos procesales de los menores infractores procesados y en ese orden lo que hacen es representarlos judicialmente en los procesos que se adelantan en su contra. Bueno, hoy por ejemplo encontramos que hay muchos menores que están vinculados con el sicariato, por ejemplo, que las bandas al margen de la ley los utilizan para que cometan hechos delictivos porque saben que finalmente el Código Penal no los cubre. ¿Hasta qué parte o qué sanción mejor tiene un joven, es acreedor de un joven cuando es sorprendido de una falta penal, por ejemplo? Un adolescente infractor puede ser condenado hasta 8 años de prisión, que pues por supuesto no es de prisión exactamente porque los objetivos y los fundamentos son diferentes, pero se le puede imponer una sanción de hasta 8 años de privación de la libertad. Bueno, ¿usted cree que la edad cronológica es muy diferente a la mental? Porque es que hemos encontrado que hay muchos jóvenes o adolescentes que tienen una mentalidad de un adulto mayor o de un adulto mejor que tienen vínculos con el delito. ¿Para esas personas usted cree que también debería aplicarse el eje código? ¿O al contrario, tendríamos que tener una legislación diferente para penalizar ese tipo de conductas en esta población? Tenemos que hacer una discusión pues, muy amplia que sea en el mundo entero, que tiene relación con las verdaderas funciones de la política criminal y los criterios de la política criminal. Un poco la discusión está referida a si la pena de prisión o si la privación de la libertad es la forma como realmente se evitan delitos. Un poco lo que uno podría decir es que si eso fuera cierto, no existirían delitos porque tenemos una de las penas más altas, por lo menos de Latinoamérica. Un poco lo que hay que empezar a pensar en nuestra política criminal tendría que ser cómo evitar los delitos. Y un poco la pregunta, lo que hay en el fondo de su pregunta es, ¿qué hace que una persona se convierta en delincuente? Una persona se convierte en delincuente y mucho más un adolescente simplemente porque un día libremente, de manera arbitraria, decide hoy voy a ser un asesino. Digamos que ese es un proceso que viene formado por una cantidad de parámetros y una cantidad de interrelaciones que son las que deberíamos intervenir desde el Estado y no necesariamente la pena de prisión porque, como ha dicho la Corte Constitucional en múltiples providencias, nuestra política criminal es una política simplemente reactiva, pero que no está mirando la causa de la delincuencia. Un poco lo que tenemos que mirar con los adolescentes, yo creo que sería eso, pero además no solo con los adolescentes, solo que los adolescentes son el primer paso para la justicia criminal, que por desgracia la gran mayoría de ellos son los candidatos y posteriores clientes de la justicia y de las cárceles de adultos.
y lo que nos muestra el fracaso de la política criminal que tenemos. No es la cárcel, o no necesaria y exclusivamente la cárcel. Y eso supone sentarnos a pensar la política criminal del país de una manera serena pero comprensiva. Esto es que involucre todos los aspectos que están concernidos en la decisión criminal. Claro, porque uno se da cuenta que un joven que ingresa a un centro de reclusión o un adulto no encuentra un proceso de resocialización interna, al contrario, tiene una cantidad de vínculos internos que salen precisamente a delinquir después de que están allí. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cuál es su óptica para poder plantear una política pública que realmente pueda resocializar y reincorporar seres humanos a la sociedad civil? Digamos que un poco en este momento estamos en un momento coyuntural, precisamente a partir del proceso de paz que tenemos en La Habana, en la medida en que entendemos que este es un nuevo nacimiento, o mejor que es el nacimiento del Estado, en el que podemos empezar a pensar ese tipo de cosas que usted pregunta, doctor Espíndola. Un poco el tema es que la Corte Constitucional ya viene diciéndonos que el fin principal de la pena y exclusivo de la pena, ya en los últimos pronunciamientos, es el de la resocialización. La resocialización implica que el Estado tiene que hacer intervención terapéutica, intervención para la reinserción social de los infractores de la ley. Y en ese orden, ¿qué hacer? El punto que tenemos es que hasta ahora hemos entendido que la pena solo sirve como retribución, en otras palabras, como castigo. Si la pena ahora, de acuerdo con el planteamiento que estoy citando de la Corte Constitucional, sirve para resocializar, tenemos que empezar a pensar como sociedad que ya la pena no es castigo. Y empezamos a pensar también el concepto peyorativo de pena, en el entendido de que ya entonces si es resocialización no puede ser pena, en tanto uno no puede ser penado a ser reintegrado a la sociedad como pena. Digamos que en ese orden, intervención terapéutica, tenemos que preguntarnos, política criminal, que nos diga, que nos conteste, por qué una persona cometió un delito y cómo hacer para remover esas causas del delito. Digamos que eso implica una gran cantidad de políticas públicas, una gran cantidad de intervenciones para poder preguntarse por las causas del delito, pero hemos hecho un gran avance entendiendo que el fin principal de la pena es la resocialización. Ahora, el gran problema que tenemos es que tenemos una sociedad que quiere cárcel para todos los delitos y para todos los delincuentes, y en ese orden la sociedad espera que del 1.500.000 delitos que se cometen en el país tengamos 1.500.000 condenas y por tanto 1.500.000 presos. Digamos que la dimensión de esa situación implica, para compararla con la realidad, que tenemos 120.000 personas privadas de la libertad en unas condiciones de hacinamiento extremas, indignas, lo que supondría que tenemos que redefinir la función de la prisión en ese contexto. Y así las cosas, el país tiene que empezar a pensar para cuántos procesos penales tiene capacidad, o sea, para cuántas personas tiene capacidad de privación de la libertad. O sea, diríamos que el Estado colombiano está viendo hoy el tema de las cárceles como un problema y no como una oportunidad. Tal vez, exactamente. Digamos que es el momento para ver la privación de la libertad como la resocialización y empezar a redefinir. Digamos que un poco lo que tenemos que empezar a pensarnos es cómo darle respuestas diferentes. Es hora de que el Estado se siente, por ejemplo, con el Colegio Colombiano de Psicólogos, con todos los que realizan intervenciones terapéuticas, para que empiecen a opinar y a diseñar mecanismos de intervención terapéutica, porque la pena en las condiciones en las que está quedando son de intervención terapéutica, y es allá donde tenemos que mirar como el objetivo para incorporar a las familias, tanto de la víctima como del infractor, para poder decir cómo podemos construir una política criminal incluyente y efectiva. Vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente aquí con ustedes, hoy con el doctor Juan Carlos Arias, quien es coordinador de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Defensoría Pública. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda.
Encuentra más información en nuestro portal web. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Volvemos con ustedes aquí a nuestro programa Audiencias. Y tal como lo decíamos al comienzo, la pedagogía de poder hacer derechos humanos en Colombia o de aplicar mejor la normatividad en derechos humanos nos implica, doctor Arias, tener que decirle a los colombianos qué es la justicia transicional, más cuando estos días en Colombia tenemos un proceso de paz que aspiramos, con la ayuda de Dios, por supuesto, que salga adelante y que sea una realidad para los colombianos. Y en el marco de esa justicia, el Estado colombiano en La Habana viene dialogando con la FARC y crea una justicia nueva, una justicia llamada transicional. Para los televidentes que apenas llegan a conocer qué es la justicia transicional y cómo se aplica en el mundo entero. Bueno, la justicia transicional es antes que todo una oportunidad para que los estados concreten aquello que en su proceso de formación no han logrado, como el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, como la identidad nacional o como la unidad territorial. Digamos que lo que vemos en los procesos de justicia transicional del mundo, específicamente los de Asia y África, es que buscan la oportunidad precisamente a partir de redefinir los conceptos de derecho en un contexto superior al de política. En otras palabras, digamos que podemos entender que las sociedades políticas, las sociedades ordenan políticamente su forma de ver la situación y de buscar la felicidad para todos, y en ese orden van desarrollando el derecho, la economía y también la religión. Digamos que un poco lo que hace la política es ordenar aquello, y el derecho entonces es hijo de la justicia, hijo de la política. Digamos que un poco lo que hace la justicia transicional es colocarse en un nivel superior al derecho, para empezar a pensar el país en perspectiva política muy superior al derecho, para preguntarse cómo construir ese escenario en el que se pueda lograr aquello que el Estado no ha logrado en su formación. En otras palabras, nosotros con el contexto de ese proceso de paz podemos decir que estamos naciendo como Estado porque hasta ahora estamos logrando el monopolio de la fuerza que nos ha sido esquivo durante toda nuestra época republicana, nuestra vida republicana. Digamos que ese proceso de gestación del que ahora estamos naciendo se inicia el 20 de julio de 1810, pero que nosotros estamos apenas logrando consolidar el monopolio de la fuerza con un proceso de paz con las FARC, que seguramente lograremos en la medida en que avancemos con los otros grupos que tienen armas, pero la justicia transicional en particular a Colombia le sirve para lograr eso, para decir que el Estado es el único que tiene armas y que por tanto todos los demás o todas las personas integrantes o que lo integran buscan la realización de los fines del Estado a partir de medios políticos, de medios electorales, que es la aspiración. En ese conseguir el monopolio de la fuerza es que entendemos que los movimientos subversivos que participen en procesos de paz se reintegren a la sociedad y busquen precisamente por la vía de los votos lo que en el pasado, y aspiramos que quede en el pasado, buscaban por la vía de las balas. Bueno, entendemos que todos los procesos de paz terminan aplicando una justicia transicional, porque esa es como la regla de juego.
¿Usted tiene algún ejemplo en particular que no haya funcionado el tema de la justicia transicional en los procesos de paz en el mundo? Digamos que es una pregunta muy difícil de contestar en la medida en que tendría que mirarse de acuerdo con la relación del país. ¿Es un país pacífico y feliz Sudáfrica hoy, por ejemplo? Muchos dicen que no, pero sabemos que se acabó el apartheid, sabemos que siguen las desigualdades y sabemos que sigue la inequidad. Pero un poco la pregunta es, ¿fue feliz el proceso de Sudáfrica? ¿Fue feliz el proceso de Filipinas? Digamos un poco lo que se juega el proceso de justicia transicional es apostarle hacia el futuro, apostarle hacia la confianza de los que están acordando, de los que están haciendo convenios para que los cumplan. Digamos que eso depende de tantas cosas que cada país lo mira de manera diferente. Un poco la situación, por ejemplo, de Irlanda, que es uno de los ejemplos paradigmáticos de la justicia transicional. Podríamos decir que es uno de los ejemplos felices en la medida en que lograron la paz, desmontaron los grupos terroristas y el país viene realizando una vida normal a partir del cumplimiento de los acuerdos del Viernes Santo, que es con lo que termina el proceso de Irlanda. Pero digamos que un poco la dificultad que tiene el pronóstico de los procesos de justicia transicional es que involucra no solo a los que negocian, sino a la sociedad entera y todos los compromisos y todos los sacrificios que tiene que hacer la sociedad, porque el proceso de paz supone mucho más que la firma de los acuerdos, porque precisamente ahora comienza todo el proceso de construcción de la equidad y la justicia social que entendemos que fueron las causas del conflicto. Digamos que eso es lo más difícil de todo. Diríamos que ¿qué le falta al proceso de paz en Colombia para que la aplicación de la justicia transicional sea efectiva, para que tenga éxito y que no vayamos a fracasar en ese intento, doctor Arias? Yo creo que compromiso de la sociedad, compromiso del Estado social. Digamos que un poco el tema de la justicia social es la realización del Estado social, la realización de los derechos sociales, que son los que están en el espíritu de la Constitución que reconoce que somos un Estado social. Un poco yo creo que es la realización de los derechos sociales, salud, educación pública, gratuita, de calidad, que es el camino al que tenemos que seguir, pero además con todo aquello que fue causa de la guerra, que seguramente será inclusión política, que seguramente será equidad en la tenencia de tierras, que seguramente será equidad en los medios de producción, igualdad de oportunidades, será toda la tarea que tenemos que realizar en el futuro para poder eliminar las causas de la guerra, y es la gran tarea que tendríamos que tener todos. Ya los que firman los acuerdos, digamos que dan su aporte, pero el país entero es el que tiene que empezar a trabajar ahora en la realización de sus derechos sociales. Pues queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencia. Doctor Arias, lo invitamos nuevamente para que nos acompañe en otra oportunidad y podamos conversar de esos temas tan apasionantes para los colombianos. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal en nuestro programa Audiencia. Muchas gracias y que Dios les bendiga.